Saludos desde la redacción de Euronews, donde les presentamos las noticias de este jueves 15 de junio. Grecia ha declarado 3 días de duelo nacional por el naufragio de un pesquero en el que viajaban unos 600 migrantes. Las operaciones de búsqueda y rescate en el mar Jónico no han dado resultado a lo largo de la noche y disminuyen las posibilidades de encontrar supervivientes. El número de fallecidos confirmados se mantiene en 79 y hay 104 rescatados. La embarcación partió con destino a Italia desde el este de Libia. Se teme que cientos de personas que se encontraban en las bodegas del pesquero se hundieron con el barco. Los testimonios de los supervivientes indican que en el interior se encontraban unos 100 menores de edad. Según la comisaria europea del Interior, Ylva Johansson, la UE necesita urgentemente una reforma de su política migratoria. Seguiremos con la cumbre de los ministros de defensa de la OTAN que se celebra en Bruselas. Tras no lograrse el consenso entre los miembros de la alianza, las aspiraciones ucranianas de entrar en la OTAN tendrán que esperar. En Ucrania prosiguen los ataques con misiles rusos en el sur y el este del país, mientras Kiev ha reivindicado nuevos avances en su contraofensiva. Una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica, encabezada por su director general Rafael Grossi, visita la central nuclear de Zaporilla para evaluar su seguridad tras la voladura de la presa de Kajovska. Veremos además las conclusiones del informe sobre el Partygate de Boris Johnson, que acusa al ex primer ministro británico de desacato y considera que engañó deliberadamente al Parlamento. El comité recomienda que sea suspendido durante 90 días, pero la pena no se aplicará, pues Johnson dimitió como diputado el pasado viernes. Al final de nuestro informativo iremos hasta Chile. Allí la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha concedido un fondo europeo para que el país desarrolle la industria del hidrógeno verde. Chile además tiene mucho litio, un material esencial para el desarrollo de las renovables. Y ahora enseguida vamos con los titulares. Los países de la OTAN mantienen su compromiso de seguir ayudando a Ucrania durante su encuentro ministerial de Bruselas, aunque aún no abren sus puertas a que el país entre en la alianza. Un tribunal militar ruso juzga a ucranianos miembros del batallón de Azov. 2 de los acusados fueron intercambiados por presos rusos. La detención de 3 policías kosovares por parte de Serbia aviva las tensiones entre Pristina y Belgrado. Paso adelante en la legislación sobre inteligencia artificial. La Eurocámara da luz verde a iniciar las negociaciones con los Estados miembros. Continúa la operación de búsqueda de los migrantes que pudieran haber sobrevivido o no al naufragio de un pesquero que iba saturado de personas y que se hundió frente a las costas griegas. Mientras se hace patente la magnitud de la tragedia, al menos 80 muertos y cientos de desaparecidos. Los habitantes de Kalamata tratan de ayudar a los supervivientes. Έχουμε συγκλονιστεί. Το αντιλαμβάνεστε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους του ανθρώπου. Όλοι είμαστε γονείς, είμαστε άνθρωποι και όταν ακούμε τέτοια πράγματα να συμβαίνουν, προφανώς τρασόμαστε και προβληματιζόμαστε για όλα αυτά που μπορούν να συμβούν. Η τοπική κοινωνία έχει ευαισθητοποιηθεί. Εμείς ως Δήμος Καλαμάτας είχαμε φτιάξει το φαγητό το βραδινό, αλλά αθλητικός φορέας, αθλητικός σύλλογος της περιοχής έφερε πριν από λίγο 160 μερίδες μέσω catering για να μπορέσει να τις προσφέρει στον κόσμο. Και έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλέφωνα για επιχειρήσεις της περιοχής μας να μας φέρουν ρούχα, να μας φέρουν οτιδήποτε χρειαζόμαστε, να μας φέρουν φαγητό για αύριο το μεσημέρι. Όλοι έχουν αντιδράσει θετικά, δηλαδή έχουν ευαισθητοποιημένοι. El pesquero que había partido de Libia con destino a Italia volcó a mitad de trayecto. Es el naufragio más mortífero de este año frente a las costas griegas. Πρακτικά η σκέψη μας είναι μαζί όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε να έχουμε νεκρούς ούτε στο μέρος μας ούτε πουθενά. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να έρχονται στη χώρα μας και στην Ευρώπη και πρέπει να τους φροντίζουμε. Είναι απίστευτο το πώς με 2 μποφόρ μπορεί να έγινε όλο αυτό το κακό. Εύχομαι να βρουν όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους σε καλή κατάσταση και όσο γίνεται να δείξουμε την ανθρωπιά μας και εμείς από εδώ και να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Grecia ha declarado 3 días de luto nacional. Μόλις οι πρώτοι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας, εδώ βρέθηκαν και αρκετοί πολίτες που προσέφεραν ρούχα, τρόφιμα και φάρμακα.
Στο πλευρό των μεταναστών βρίσκονται ψυχολόγοι που όμως δεν μπορούν να απαντήσουν στο επίμονο ερώτημα των διασωθέντων: τι έγινε, πού βρίσκονται οι δικοί μας άνθρωποι. Από την Καλαμάτα και το Euronews, Απόστολος Τάικος. Otro naufragio con decenas de muertos en el Mediterráneo ha recordado que la Unión Europea necesita urgentemente una reforma de su política migratoria, ha afirmado la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, en una entrevista exclusiva con Euronews. This is a sign of why our migration policy is not working well today. So that's with the new pact, one of the most important things, and that was the big achievement last week, is that we show that we can work together on migration. The blocking situation that we had for 7 years is gone. El acuerdo alcanzado entre los Estados miembros de la Unión Europea la semana pasada supone un importante paso adelante para la comisaria Johansson, que espera concluir todo el proceso antes de finales de año. This is the first time ever we have a huge majority in Council agreeing that there should be a minimum quotas for relocation set already in advance. And this could, of course, be higher if the needs are higher. But they are putting into the legislative text a minimum number. And I think this is a historic decision that they could agree on this. Una vez en vigor, todos los Estados miembros tendrán que cumplir la normativa, ha explicado Johansson, incluso Polonia y Hungría, que han votado en contra del acuerdo alcanzado en el Consejo. Otro aspecto importante es la dimensión exterior de la migración. La Unión Europea está tratando de conseguir una mejor cooperación con los países del norte de África. Pero la promesa de 1.000 millones de euros en ayuda financiera a Túnez, incluidos 100 millones para un enfoque global de la gestión de la migración, ha suscitado dudas ante las posibles violaciones de los derechos humanos en el país. There are points that we have been criticizing and we probably continue to criticize, not only in Tunisia but also in other partner countries. But at the same time, we have to work with them. So this is not a black or white situation. We have to do the best out of the situation, but that of course means that in some instances we also need to criticize. No solo los terceros países, sino también actores privados podrían ayudar a la Unión Europea a gestionar mejor las migraciones a través del Mediterráneo. A diferencia de algunos gobiernos europeos, la comisaria Johansson aprecia la labor de los barcos de las ONGs. Are NGO vessels a pull factor or not? NGOs are doing a great job and they are saving lives. I think this is the most important. Of course, NGOs are a bit different and they act differently, but my overall view is that NGOs are doing a lot to support migrants and to rescue lives in the Mediterranean, and I appreciate that. Thank you. Los ministros de Defensa de la OTAN debaten sobre la futura relación con Ucrania en Bruselas. La reunión se celebra en el marco de los primeros días de la contraofensiva ucraniana para expulsar a las tropas rusas. La aspiración ucraniana de entrar en la OTAN tendrá que esperar, ya que no hay consenso entre los miembros de la alianza. Los tanques y vehículos blindados enviados por la OTAN están participando y están marcando la diferencia en el campo de batalla, según el secretario general Jens Stoltenberg. Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense ha añadido: We will continue to provide Ukraine with the urgent capabilities that it needs to meet this moment, as well as what it needs to keep itself secure for the long term from Russian aggression. And make no mistake, we will stand with Ukraine for the long haul. La reunión ha comenzado con un encuentro informal con representantes de la industria transatlántica de defensa, que ha causado malestar en España por no haber sido invitada a ninguna de sus empresas. Por esa razón, la ministra española del ramo, Margarita Robles, no ha participado en esta primera toma de contacto. Rusia juzga a 22 miembros del batallón de Azov. Un tribunal militar de Rostov del Don, en el sur ruso, comenzó el juicio contra 22 presuntos miembros del batallón de Azov perteneciente a la Guardia Nacional de Ucrania. 2 de los acusados fueron intercambiados por presos rusos. En el banquillo se han sentado también 8 mujeres que trabajaban como cocineras en el centro logístico de la planta metalúrgica Azovstal. Moscú considera al batallón Azov grupo terrorista. En Ucrania, los ataques con misiles rusos han alcanzado zonas residenciales en el sur y en el este del país. En Kramatorsk quedó un enorme cráter al lado de casas desplomadas. Rusia afirma que sus objetivos son militares y arsenales.
Kiev ha reivindicado nuevos avances en su anunciada contraofensiva, aunque fuentes occidentales aseguran que Rusia está infligiendo bajas considerables al ejército ucraniano. Está previsto el aplazado viaje a la central nuclear de Zaporizhia del director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi. Será el primer viaje de Grossi desde la rotura de la presa de Kakhovka. La central toma el agua para la refrigeración del embalse formado por la presa. Australia bloquea la construcción de la embajada rusa cerca del Parlamento. El Parlamento australiano ordenó este jueves la paralización de las obras de la nueva embajada de Rusia en Canberra, que se realizaba en las proximidades de la sede del Legislativo. Considera que se trata de un riesgo a la seguridad nacional. Australia ha condenado en diversas oportunidades la invasión rusa de Ucrania y ha aplicado sanciones contra más de 1000 dirigentes, empresarios y organizaciones de ese país. La ayuda militar de Australia es una de las más significativas a Ucrania fuera de la OTAN. Alemania reconoce los crecientes riesgos militares, económicos y sociales a los que se enfrenta. Ese fue el mensaje del gobierno central al desvelar un documento de estrategia de seguridad integrada sin precedentes en la historia del país tras la Segunda Guerra Mundial. Estas inquietudes del gobierno se han exacerbado tras el estallido de la guerra de Ucrania. Konsequenterweise folgt die nationale Sicherheitsstrategie dem Leitbild einer integrierten Sicherheit. Es geht nicht allein um Verteidigung und Bundeswehr, sondern um die ganze Palette unserer Sicherheit über Diplomatie genauso wie Polizei, Feuerwehr und technische Hilfswerke, über die Entwicklungszusammenarbeit, über Cybersicherheit und über die Resilienz von Lieferketten. La ministra de Asuntos Exteriores alemana afirmó que la seguridad integrada es crucial tanto a nivel internacional como nacional. Und so wie wir integrierte Sicherheit mit unseren Partnerinnen und Partnern, insbesondere in der Europäischen Union und in den Vereinten Nationen zusammendenken, bedeutet integrierte Sicherheit eben auch innere und äußere Sicherheit zusammenzudenken. La estrategia afirma que la principal amenaza actual es Rusia, pero tiene en cuenta también el desafío sistémico que representa China y la necesidad de evitar caer en una dependencia excesiva de un solo socio comercial con respecto a bienes estratégicos. En mayo, Alemania aprobó aumentar su gasto en defensa por encima del 2% del PIB, porcentaje exigido por la OTAN. La detención de 3 policías kosovares que, según Belgrado, se encontraban en territorio serbio, ha agravado aún más las tensiones en la región. Los 3 están acusados de estar allí ilegalmente. El jefe de la oficina del gobierno serbio para Kosovo, Petar Petković, ha declarado que los miembros de la policía kosovar iban fuertemente armados y equipados con dispositivos GPS, mapas y otros equipos. El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, señaló en las redes sociales que los 3 habían estado cumpliendo con su deber y que fueron detenidos por Serbia en un lugar situado 300 metros dentro del territorio kosovar. En respuesta a las detenciones, Kosovo ha ordenado a la policía fronteriza que detenga todos los camiones con matrícula serbia o que transporten mercancías serbias. Horas antes se produjeron protestas por la detención el martes de un serbio identificado por el ministro del Interior, albano-kosovar, como organizador de los asaltos contra las fuerzas de paz de la OTAN en los disturbios del mes pasado. La KFOR ha estado en alerta ante cualquier problema que pudiera desencadenar nuevos incidentes después de aquel estallido de violencia en el que 30 de sus integrantes y 52 serbios resultaron heridos. Los disturbios se produjeron alrededor de los ayuntamientos que ganaron los albano-kosovares después de que la mayoría serbo-kosovar decidiera boicotear los comicios municipales. El Parlamento de Reino Unido publica su resolución sobre su investigación del Partygate. En ella resalta que Boris Johnson mintió al órgano legislativo. También destaca que el ex primer ministro violó los requisitos de confidencialidad cuando el pasado viernes criticó los hallazgos del comité que estaban bajo embargo hasta este jueves. Sobre las fiestas, el comité concreta que Johnson engañó deliberadamente al Parlamento en varias ocasiones, cuando negó que se hubieran incumplido las reglas sobre distancia social establecidas en su día para las celebraciones debido a la pandemia. El comité recomienda que Johnson sea suspendido por un periodo de 90 días, pero reconoce que esta pena, la más grave para un antiguo primer ministro, no se aplicará después de su dimisión. Además, le retira el pase que disfrutan los exparlamentarios que le hubiera permitido acudir a comer o reunirse con otros políticos. El ex primer ministro británico ha respondido que es un informe basura y ha apuntado que este es un día espantoso para la democracia.
Italia pone punto y final a una etapa de su historia con el funeral de Silvio Berlusconi, fallecido el lunes a los 86 años. Los últimos en llegar al funeral del Cavaliere, como indica el protocolo, fueron la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, y el presidente de la República, Sergio Mattarella. También asistieron familiares, amigos, aliados y rivales políticos, así como figuras del mundo de la televisión y el fútbol. Un show a la altura del magnate de los medios. A pesar de los escándalos financieros y sexuales que le rodearon, Berlusconi fue el primer ministro italiano que más tiempo ocupó el cargo. Será recordado como un líder que dividió a la nación, pero también como una persona enormemente influyente. Around 10,000 people have gathered here in Piazza del Duomo in Milan to pay their last tribute to Silvio Berlusconi. We've been hearing several rounds of applause with people chanting Silvio, Silvio, and there's only one president. We've seen many football fans who have come here to pay the last tribute to AC Milan's former president, and we've also seen many of his political supporters. Everyone here seems to be touched by the news of his death, and it really seems that everyone here, both his supporters and enemies, agree on the fact that he's left a significant mark on Italian history. Giorgia Orlandi for Euronews in Milan. Hidrógeno verde, litio y la invasión de Ucrania protagonizan el encuentro von der Leyen-Boric. Una visita de 225 millones de euros y mucha energía verde. La presidenta de la Comisión Europea ha firmado en Chile la concesión de un fondo europeo para que Chile desarrolle la industria del hidrógeno verde y satisfaga al mismo tiempo la demanda europea de importaciones de energías renovables. Este no es el único interés de la UE en el país presidido por Gabriel Boric. Chile tiene mucho litio, material esencial para el desarrollo de las renovables. Revuelo mediático en Guatemala tras la condena a 6 años de cárcel que ha recibido el periodista José Rubén Zamora. Es famoso por las investigaciones de su periódico sobre la corrupción que involucraba al presidente Jan Matei. El caso, en el que la justicia solo ha podido mantener uno de los 3 delitos que pedía la Fiscalía, el de lavado de dinero, ha estado lleno de irregularidades, según organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa. Remarcan cuestiones como que no pudo presentar documentos o testigos y que tuvo que cambiar de abogados en varias ocasiones porque eran procesados y acusados por la Fiscalía. Adiós a las rotativas. Deja de imprimirse el diario más antiguo del mundo. El Wiener Zeitung, periódico de referencia de Austria, se imprimirá por última vez el 30 de junio. A partir de julio, el diario austriaco estará únicamente en Internet. La redacción está horrorizada porque el adiós al papel implica decenas de despidos. Die Zeitung gibt es seit 1703. Wir hätten heuer im Sommer unser 320-jähriges Jubiläum gefeiert. Und diese Zeitung hat einfach sehr, sehr viele Dinge begleitet, auch als Zeitzeugin. Der Text der Menschenrechtserklärung wurde hier abgedruckt. Es haben große Persönlichkeiten wie Mozart und Beethoven hier inseriert. Und es ist einfach auch ein historisches Bewusstsein, das ich in der Politik vermisse. El gobierno austriaco ha decidido poner fin a la edición impresa diaria alegando que una nueva directiva de la Unión Europea restringe la principal fuente de ingresos del periódico, la llamada publicación obligatoria. Die Pflichtveröffentlichung bedeutet, dass Unternehmerinnen und Unternehmer ihren Jahresabschluss in der Wiener Zeitung veröffentlichen mussten, dafür gezahlt haben, und das wird es in Zukunft in der Form nicht mehr geben, in der Finanzierungsform, und daher musste die Finanzierung verändert werden. In den letzten 5 Jahren ist Österreich im internationalen Pressefreiheitsranking vom Rang 11 auf Rang 29 abgestürzt. Nicht nur wegen der schrumpfenden Zahl an Tagesblättern, es wird auch angeklagt, dass die Regierung gezielt Inserate in Medien finanziert, um die Berichterstattung zu beeinflussen. Johannes Bleschberger, Euronews, Wien. El Parlamento Europeo da luz verde a que la primera normativa mundial sobre inteligencia artificial se convierta en realidad. Uno de los puntos clave de la ley sobre IA es la prohibición de reconocimiento facial en los espacios públicos. El texto ha sido aprobado por abrumadora mayoría y abre el camino a las negociaciones con los Estados miembros para el texto definitivo. Because we are now more and more interacting with artificial intelligence in almost everything we do, in the daily lives or in our economic activities, we also realize, and we start now growingly to realize, that there are also risks. We are putting rules to make sure that these risks are well mitigated.
through transparency, through explainability, through understanding how these systems work, so that afterwards users, us, can trust and can use it with full confidence. A pesar de las tensiones de última hora, el texto final se ha aprobado sin la introducción de varias enmiendas presentadas por el Partido Popular Europeo sobre reconocimiento facial. Esto significa que la vigilancia biométrica a tiempo real estará prohibida, pero podría utilizarse en última instancia durante una investigación policial. Además, se prohibirá en la Unión Europea la vigilancia policial predictiva para evitar discriminaciones debidas, por ejemplo, a comportamientos delictivos anteriores o al color de la piel. Los eurodiputados consideran que suponen un nivel de riesgo inaceptable para la seguridad de las personas. It's fake that through the real-time facial recognition in public spaces we can make people more secure. The data show us the opposite. There are discriminations, there are problems, misuse of data. We think that it was important to keep a clear position. The European Union doesn't want mass surveillance, doesn't want violation of citizens' rights. Además, el texto hace que sea obligatorio que aquellos contenidos creados con herramientas como ChatGPT lo indiquen y pone en valor la supervisión humana y la transparencia. La inteligencia artificial está en el centro de la 7ª edición de Viva Technology, la mayor feria europea de innovación y empresas emergentes, inaugurada este miércoles en París. En esta ocasión, Francia ha desvelado un importante plan para invertir en la IA francesa con el objetivo de competir con los grandes actores estadounidenses y chinos. On est totalement déterminé pour ne pas revivre ce que nous avons vécu avec les GAFAM il y a quelques années ou quelques décennies, c'est-à-dire l'Europe laissée de côté, dépassée par les États-Unis et incapable d'être indépendante. Sur l'intelligence artificielle, nous voulons livrer le combat. Más de 2.400 startups y grandes empresas de todo el mundo se han reunido durante 4 días de intercambios y negocios, ya que el mercado tecnológico vive un periodo más tranquilo que la euforia de 2020 y 2021. Pendant le Covid, tout le monde s'est emballé. Les investisseurs ont donné des millions à des startups qui parfois n'en valaient pas la peine. C'est retour à la normale. La question aujourd'hui, c'est avec la montée des taux d'intérêt que personne n'a vu venir, est-ce qu'on va pouvoir continuer à prendre du risque? Aujourd'hui à Vivatech, on a plus de 2000 investisseurs qui viennent pour voir les meilleures startups. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Corea del Sur está en el punto de mira este año. Sede de varios gigantes de la tecnología, el país se ha consolidado recientemente como centro mundial de las empresas emergentes y cuentan con Europa para entrar en la escena mundial. Until a few years ago, Korean government and K-startup only focused on US market. But we are aware that the Euro market is a bigger and very growing faster. So let's go together and let's make a very bright future for human. El medio ambiente, la inclusión y el deporte en vísperas de los Juegos Olímpicos de París fueron otros de los temas principales de la edición de este año. L'un des moments clés, ce sera ce vendredi et la venue prévue d'Elon Musk, le patron sulfureux de Twitter, SpaceX et Tesla. Il doit prendre la parole devant 4000 personnes alors que la France espère être choisie pour une future usine Tesla. Cyril Forneris, Euronews, Paris. Ya nos despedimos con nuestro No Comment de hoy, que nos lleva hasta el Congreso colombiano en Bogotá. Allí ha irrumpido un enorme dinosaurio para recordar la emergencia climática, la extinción de las especies y para pedir una transición sostenible. Gracias por su atención. Pueden seguir informados a través de nuestra página web y de nuestro canal de YouTube. Volvemos mañana con más noticias. No, pero espérate porque si no, seguro que, o sea, no me persigas, no me persigas.